Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta linda cartuchera en vinil. Esta no tiene forro, se cose muy rápido y bueno, esta es con ocasión del cumpleaños de una amiga, así que Maripaz, feliz cumpleaños, este es tu regalo y vamos a aprender a hacerlo acá en el canal. Así que recuerden seguirnos, suscribirse al canal y vamos de una al tutorial de cómo hacer esta linda cartuchera en vinil. Haremos será utilizando este material que es vinil. Este lo conseguí en Pasatex acá en Costa Rica. Ya viene así, de este tamaño, es del tamaño de una hoja carta, que mide aproximadamente 21.5 centímetros de ancho por 27,9 de largo, o 8,5 por 11, que es el tamaño estándar de una hoja carta. Lo primero que voy a hacer con esto será tomar un pedacito del lado más largo para hacer una tirita. Esto lo voy a hacer tomando 2,5 centímetros o una pulgada. De aquí voy a sacar mi tirita. Esta tirita me va a servir para doblarla de esta manera hacia el centro. Así, la voy a coser y de ahí voy a sacar la tirita que va a estar al borde de mi cartuchera. ¿Ok? Entonces quiero ver qué largo quiero, más o menos este largo me parece correcto. Ya les digo exactamente cuánto es lo que estoy cortando. Creo que es más o menos son 4,5 pulgadas y en centímetros son exactamente 11,5 centímetros, ¿ok? Por 2,5 centímetros de ancho. Esto voy a tomar algún tipo de goma. Entonces esta goma, que es de silicona fría, la vamos a colocar una vez hecha la marca en el centro y vamos a proceder a doblar los lados hacia la línea que dibujamos, ¿ok? Esto cuesta a veces un poquito porque va a querer recuperar la forma y necesitamos que se seque. Entonces vamos a doblarlo y les recomiendo que unten la goma, la dejen secar un poquito antes de doblarla para que ya se quede así. Si no, lo que pueden hacer es colocarle algo pesado encima y dejarlo unos minutos mientras se seca. Esto, para que no se nos suelte, le vamos a pasar un par de costuras acá a los lados, cerca del borde, para que quede con un acabado bonito. Lo otro que vamos a hacer será tomar nuestra pieza que ya le recortamos, entonces esta pulgada de aquí abajo, los 2,5 centímetros, para hacer nuestra tirita. Y vamos a tomar una regla y vamos a empezar. Aquí en la punta, bajamos al lado izquierdo 2,5 centímetros o una pulgada. Cortamos y sacamos esta cuña. Lo mismo lo vamos a hacer en esta parte de abajo, donde vamos a empezar. Aquí los 2 centímetros los medimos del lado izquierdo, aquí abajo los vamos a medir los 2,5 centímetros del lado derecho o la pulgada. Vamos desde esa marca hacia la punta, cortamos y tenemos esta forma. Vean ustedes que ya con esta forma, cuando yo le doy vuelta y la doblo de esta manera, voy a tener la forma de esta cartuchera con zipper diagonal en vinil y aquí es donde voy a colocar mi tirita que va a ser doblada para que quede ahí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el zipper. Para ello tenemos varias opciones. Una opción es utilizar un zipper tradicional, ¿ok? El zipper siempre va a cerrar del lado donde vamos a tener nuestra tirita, o sea, de este lado. Y lo que haríamos sería colocarlo de esta manera, alinearlo y coserlo. En esto incluso pueden utilizar la silicona fría, colocar unos puntitos en el zipper y colocarlo para coserlo. Después, una vez que lo tengan cosido, van a tomarla de esta manera, colocan puntitos de silicona, la doblan, la colocan de esta manera, esperan a que se seque un poquito, cosemos y tendríamos ahí colocado el zipper. Lo que yo voy a usar es un zipper de estos decorativos, que son zippers de tipo encaje, me parece que es un poquito más pues acorde, y lo voy a centrar muy bien, ¿ok? Para ello lo que hacemos es pues doblar a la mitad y el zipper también aquí lo tengo marcado a la mitad y vamos a coincidir las marcas, ¿ok? Para ello igual, como les expliqué, la diferencia de estos zippers decorativos es que se pegan por encima, no por debajo. Entonces voy a colocar también silicona fría, poquita en el borde, no necesito que sea mucho porque recordemos que esto lo vamos a coser, pero es un truco para ayudarnos a pegar estos zippers. ¿Okay? Si dejamos secar la silicona no nos va a dañar la aguja ni nada por el estilo. ¿Okay? Y aquí simplemente alineo el zipper de manera que me quede ahí. Lo dejo secar un ratito y vamos a la máquina de coser, aprovechando coser también
los lados de nuestra tirita. Máquina, pues voy a tomar y voy a cambiar la patilla normal por una patilla de zipper. Puede ser como esta que tengo acá. O también hay otras patillas que usualmente vamos a encontrar en las máquinas tradicionales, que pueden ser como esta, que ven acá, o como esta. No importa la patilla que utilicen, ya sea una patilla como esta o como esta, vean que esta es la mitad de esta patilla. La vamos a colocar en nuestra máquina e igual nos va a permitir coser el zipper de una manera más correcta sin que nos pegue la patilla con el borde del zipper. ¿Okay? Sacamos nuestro hilo de abajo. Tomamos nuestra tirita y vamos a coser más o menos a 1/2 centímetro del borde con una puntada de 2,5 de largo. Esto lo repetimos del otro lado, de manera que vean ustedes cómo nos queda la tirita con las costuras a ambos lados, y una vez que la doblemos, pues ya nos va a quedar lista para pegar en la cartuchera. Un paso opcional, aparte de siempre ir cortando nuestros hilos, es coser acá un poquito, nada más para que no se nos mueva. Con un par de puntitos, pues ya la vamos a tener lista con esta argollita para poderla coser. Ahora, nuevamente nos acomodamos y vamos a coser sobre esta línea de acá. Opcional, cambien el hilo al color del zipper, es una buena práctica, y vamos a coser. Acá lo que estoy haciendo es guiándome de manera que quedo en el borde del zipper. Dependiendo de si su patilla es grande o no, pues levantan la patilla, corren el zipper hacia atrás y continúan cosiendo. En mi caso, como esta patilla es delgada, pues no tengo problema. Ya ahí cosí uno de los lados. Ahora vamos a utilizar de nuevo la silicona fría para colocar el otro lado. Acá tengo ya la mitad del zipper cosido. Ahora pues me vengo acá y voy a hacer esto de esta manera. Lo alineo, voy a colocar silicona fría encima, así en el borde, un poquito nada más. Recuerden que si la dejan secar un ratito es mejor. Y ahora alineamos nuestro zipper, el bordecito, con nuestra pieza. ¿Okay? La vamos a dejar unos minutitos a que se seque para que se adhiera completamente. Y una vez seca vamos a abrir el zipper y vamos a ir a coser a la máquina. Lo dejamos nada más 1,5 minutitos, unos 2 minutos mientras se nos seca. Aquí ya se secó un poquito. Con mucho cuidado para que no se nos despegue, voy a abrir el zipper hasta donde pueda. Y ahora vamos a empezar a coser. ¿Okay? Cuidando de no dejar atrapada esta pieza de abajo. Igual a como hice con el otro lado, vamos cosiendo. Y conforme nos acercamos a este extremo, tenemos que tener todavía mayor cuidado, ¿ok? De no atrapar el extremo inferior e irlo apartando. Aquí ya es un poco más difícil porque tenemos que forzar la pieza de esta manera y abrir aquí debajo un hueco para poder llevar, vean acá donde tengo todo el huequito para poder llegar hasta el final. Y voy abriéndome espacio acá hasta llegar al final sin coser la parte de abajo. ¿Ok? Y se me quedó atrapado un puntito, pero no pasa nada. ¿Ok? Ya lo cosí. De lado a lado. Y ahora simplemente vamos a acomodarlo como querramos. Yo quiero que me quede así más o menos. ¿Ok? De este lado el cierre. Y justo lo suficiente
para que aquí me vaya a quedar la tirita. ¿Ok? Para coserlo ahora vamos a ir por la parte interior. Entonces lo voy a abrir, voy a voltearlo. Lo cierro y el zipper me va a quedar al lado derecho. ¿Okay? Del lado izquierdo me va a quedar la parte alta, del lado derecho la parte baja, opuesto a cómo lo armamos. Voy a ir a uno de los bordes. Este borde, que es el que está más facilito de coser. Alineamos y acá voy a coser con medio centímetro, haciendo retroceso. Coso a todo lo largo. Y voy a cortar el excedente de material y el zipper. Corto puntitas sin cortar la costura. ¿Ven ustedes? Y ahora me voy al otro lado, donde tengo mi cierre. Y acá voy a abrir el zipper un poco para que no me estorbe la cabecita. Voy a tomar la tira, que es la que me va a servir de agarre. Lo voy a colocar justo en medio del cierre del zipper, que me quede recto. Alineamos las piezas y nuevamente vamos a coser haciendo retroceso. Vamos a tener cuidado cuando pasamos por encima del zipper y la pieza de la tirita, porque es más grueso. Pasamos despacio, hacemos retroceso, continuamos la costura. Al llegar al final retrocedemos y cortamos el excedente. Cortamos en puntas, abrimos por completo nuestro zipper y ahora vamos a voltearlo. Cuidado, vamos a ir volteando las esquinas primero, despacio. Damos vuelta a toda la pieza. Y si alguna punta pues no ha quedado bien, vamos a tomar un palito que puede ser de algo que no nos vaya a perforar el plástico, puede ser una como este metálico, eso es una agujilla de crochet. Empujo suavemente sin forzar las puntas, de manera que ya la pieza pues tome la forma final. Bien delimitadas estas puntas, así de esta manera. Y listo, procedo a cerrar. Y vean ustedes cómo ha quedado esta linda cartuchera en vinil con un zipper decorativo de encaje. Y bueno, espero les haya gustado este tutorial de cómo hacer esta cartuchera. Así que Maripaz, ahí te va tu regalo. Y recuerden también suscribirse al canal, seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube sobre todo. Denle en suscribirse y a la campanita donde dice todas para que no se pierdan ni uno solo de nuestros tutoriales. Así que bueno, vamos a estar haciendo proyectos lindos y prácticos para que puedas seguirnos con todas estas manualidades que hacemos acá. Así que hasta la próxima. Bye.